Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad acompáñame a hacerle las respectivas pruebas y a calibrar el sensor TPS de una Chana DFM. Esta Chana está equipada por un motorcito 1.3, 16 válvulas. Y bueno, en este momento ese sensor que estoy tocando es el sensor de la mariposa. El sensor de la mariposa tiene como función monitorear la posición del acelerador o de esa mariposa, la que usted ve que se está moviendo allá en el fondo, para así enviar una señal de voltaje hacia la computadora para que ésta dé una mezcla perfecta entre aire y combustible. Esa es la función principal o la función de este sensor TPS. El sensor TPS tiene una alimentación de 5 voltios, tiene una masa o una tierra y tiene una señal de salida, la misma que va hacia la computadora. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a revisar que tenga tanto la alimentación, la masa y que tenga la señal de salida. Nos vamos a ayudar de un multímetro, una llave 8 milímetros y un destornillador de pala. Yo me voy a ayudar de esta herramienta que me ayuda mucho para medir estos sensores, que es un alfiler con un caimán, para así introducirlo por el cable que voy a revisar del sensor, como usted aprecia en la pantalla. Aquí tenemos ya conectado el sensor y esta prueba la vamos a hacer con el motor apagado, pero con el switch abierto. Necesitamos tener el switch abierto para determinar que tenemos la alimentación de voltaje y que tenemos la tierra y obviamente la señal de salida. Si no tenemos el switch abierto, no podremos leer o hacerle las respectivas pruebas. Me ayudo de este multímetro y vamos a colocarlo en posición de voltaje. El negro del multímetro lo vamos a colocar a tierra o masa y con el alfiler vamos a ir punzando cada uno de los cables o pines del sensor, del conector del sensor, disculpen. El primero, que es el azul, tenemos los 5 voltios, que es el primero de arriba hacia abajo. Tenemos los 5 voltios, que son los 5 voltios de alimentación o de referencia que llegan al sensor. El del medio vemos que no tenemos ningún tipo de voltaje. Vamos a cambiar nuestro multímetro en posición de on y vemos que alumbra nuestro multímetro y está sonando. Entonces este viene siendo la masa o la tierra. Volvemos a colocar nuestro multímetro en posición de voltaje y revisamos el último pin o el último cable de nuestro conector. Y tenemos un pequeño voltaje de 0.81 voltios. Con esto determinamos que esta es la señal de salida, porque a medida que aceleramos a fondo nuestra mariposa, el voltaje se eleva. Entonces tenemos el voltaje de entrada o de alimentación, tenemos la masa y la señal de salida, que viene siendo el último cable en este motorcito, ya que en el momento que aceleramos notamos que el voltaje se eleva. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a calibrar nuestro sensor TPS. Nuestro sensor TPS está fuera de los rangos estimados para este motor, para esta marca DFM o la DFSK. El rango estimado en mínima es de 0.4 a 0.5 voltios, que viene siendo el 10% de el voltaje de entrada o el voltaje de alimentación que tiene este sensor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aflojar la tuerca, que es para una llave 8 milímetros, y vamos a desenroscar el tornillito, ese tornillo de la mariposa. Lo desenroscamos para que el voltaje disminuya, y si necesitamos que nuestro voltaje se eleve, lo vamos a apretar para que acelere un poquito y así el voltaje se eleve. Pero nosotros necesitamos que el voltaje disminuya, entonces vamos a desenroscar. Ya hemos desenroscado y usted ha notado que tenemos 0.4, 0.48 voltios, que viene siendo el rango estimado entre 0.4 y 0.5 voltios para este modelo y para este vehículo, para esta DFM. Vamos a dejarlo, yo lo voy a dejar en 0.44 voltios para así finalizar con esta calibración, que no es, viene siendo el término medio entre 0.40, perdón,
y 0.50 voltios, que viene siendo el 10% del voltaje de entrada o el voltaje de alimentación. Así mismo lo vamos a dejar, lo aceleramos, y a medida que aceleramos, pues vamos a notar que el voltaje se va a elevar. Una vez cuando lo dejamos en el rango estimado, este motor está apagado, ojo, todo esto lo hacemos con el switch abierto, pero con el motor apagado. Cuando lo calibramos en el rango de 0.4 y 0.5 voltios, apretamos esa tuerca para que ese tornillo no se mueva más y para que no tengamos problemas con la calibración más adelante de este sensor TPS. Vamos a hacerle ahora sí una prueba final. Lo vamos a acelerar al fondo para ver si funciona bien nuestro sensor TPS y que tenemos la señal de salida perfecta. Aceleramos al fondo y sobrepasa los 4.5 voltios, que es lo normal. Nunca va a arrojar los 5 voltios, o a lo mejor arroje más de los 5 voltios, pero entonces puede ser que tenemos nuestro sensor TPS malo, ya que siempre le van a entrar 5 voltios al sensor, pero porque tiene resistencia nuestro sensor, vamos a perder cierto voltaje en la resistencia del sensor. Entonces lo general o lo normal es que tengamos 4.5, 4.6 voltios de salida en el momento que aceleramos la mariposa al fondo. Ahora a continuación vamos a encender este motor. Ya lo hemos encendido. Encendió perfectamente, sin ningún problema. El relanti totalmente estable, no tenemos ningún problema. Ha encendido perfectamente. Y bueno, con eso finalizamos la calibración y las pruebas respectivas que se le hacen a este sensor TPS. Lo único anormal que tenemos es que tenemos la luz del check engine encendida, pero es por manipular el sensor TPS. Ya lo vamos a borrar con el escáner, y que las revoluciones están un poquito elevadas por sobre los 1000 RPM. Esto se debe a que el vehículo está frío y a medida que el motor vaya calentando, las RPM se van a ir disminuyendo. ¿Sí? No se asusten por eso. Todo vehículo en el momento que enciende por las mañanas o cuando está totalmente frío, enciende por sobre las 1000 RPM y a medida que calienta se va disminuyendo. Bueno, ya aquí ha pasado un rato, el vehículo ya ha calentado un poco y usted nota que las RPM han descendido por sobre las 1000. Entonces vamos a eliminar la luz del check engine con nuestro escáner. Y también te voy a mostrar algo muy en particular que tiene este escáner, que tiene una función para revisar la posición de la mariposa, o la posición de la mariposa por medio del escáner, que nos va a determinar el porcentaje exacto en el cual está esta mariposa en el momento que está en relanti o en mínima. Estamos escaneando y notamos que tenemos dos códigos de fallas. Los vamos a eliminar para así poder revisar la posición de la mariposa con nuestro escáner. Te voy a demostrar, ya te demostré por la manera con el multímetro, que tiene que quedar entre 0.4 y 0.5, que viene siendo prácticamente el 10% del voltaje de entrada. Ahora te voy a demostrar con el escáner. Ya hemos borrado el código de falla, ya la luz del check engine se ha desaparecido y vamos a ver los datos en vivos. Vamos a ver la posición de la mariposa, y cuando tenemos en relanti o en mínima tenemos 9% nuestro sensor TPS, o la posición de la mariposa cuando está en mínima queda en 9.4, 9.0, a veces baja cuando está en mínima. A medida que lo aceleramos, el porcentaje se eleva, porque el escáner lee en porcentaje, mientras que con el multímetro leía era voltaje. Entonces ha quedado perfectamente calibrado nuestro sensor TPS. 0.4, 0.5 voltios en mínima. No se olviden de ese dato. Y bueno, amigos, si te gustó el video, espero que te suscribas, que le des like, que me sigas en todas las redes sociales como Emilio Motor. Sígueme apoyando para seguir subiendo más videos interesantes con respecto a la área.